El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de la Ciudad de México, donde el bullicio de los vendedores ambulantes y el claxon de los taxis amarillos se mezclaban en un caos armónico. Ana caminaba apresurada por el mercado de San Juan, con una bolsa de tela colgando de su hombro, llena de frutas frescas y especias que había regateado con una sonrisa. A sus 32 años, Ana era una mujer de curvas suaves y ojos cafés profundos que reflejaban una determinación forjada en años de independencia. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, equilibrando proyectos desde su pequeño apartamento en la colonia Roma, un lugar modesto pero lleno de vida, con plantas colgantes y lienzos a medio terminar en las paredes. Hacía 2 años que había conocido a Carlos en una exposición de arte en Polanco. Él, un ingeniero civil de 35, con esa seguridad que viene de una familia acomodada en las lomas de Chapultepec, la había invitado a un café después de elogiar su portafolio. Al principio todo fue un torbellino de risas y planes. Carlos era atento, le llevaba flores silvestres del tianguis y la sorprendía con cenas en restaurantes de la Condesa. Ana, que había crecido en una familia humilde de Ecatepec, donde su madre cosía vestidos para sacar adelante a 3 hijos, valoraba esa estabilidad. No era por el dinero, se repetía a sí misma, era por la forma en que él la hacía sentir vista, valorada. Pero el compromiso había llegado rápido, impulsado por la presión sutil de sus padres. «Es un buen partido», le dijo su madre por teléfono una noche, mientras Ana revisaba facturas pendientes. La boda se planeó en 6 meses. Una ceremonia sencilla en una capilla de Coyoacán, seguida de una recepción en el jardín de la casa de los padres de Carlos. Ana contribuyó con lo que pudo, pagó su vestido de novia, un modelo blanco vaporoso que encontró en una tienda de segunda mano en el centro histórico, y cubrió los detalles florales con sus ahorros. Carlos, generoso como siempre, se encargó del banquete y el salón. «Déjame mimarte», le decía, besándola en la frente. El día de la boda el aire estaba cargado de jazmines y el aroma a tamales recién hechos. Ana se miró en el espejo de la habitación prestada, ajustando el velo que su hermana le había prestado. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nervios. «Hoy empiezas una nueva vida», murmuró para sí misma, recordando las palabras de su abuela. La ceremonia fue íntima, con solo 50 invitados, amigos de la Universidad de Ana, colegas de Carlos y la familia extensa de él, que llenaba el espacio con risas y anécdotas. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Carlos la besó con pasión, y por un momento el mundo se redujo a ese beso bajo el sol filtrado por los vitrales. La recepción fue un remolino de felicitaciones y bailes al ritmo de mariachis que tocaron Cielito Lindo. Ana flotaba en una nube de felicidad, charlando con primas lejanas y probando el mole poblano que tanto le gustaba. Carlos, con su traje impecable, brindaba con copas de tequila reposado, rodeado de sus amigos ejecutivos. Todo parecía perfecto hasta que, en un momento de calma, Ana se acercó a la mesa principal para servirle un poco más de ponche a su nueva suegra. «Gracias, hija», dijo la madre de Carlos con una sonrisa tensa. «¡Qué boda tan bonita! Carlos se lució, ¿verdad? Todo pagado por él, como debe ser». Ana rió suavemente, atribuyéndolo al alcohol. Pero más tarde, cuando la fiesta empezó a decaer y los invitados se dispersaban hacia sus autos, Carlos y ella se quedaron solos en el jardín, recogiendo platos y riendo de lo agotados que estaban. Ana mencionó casualmente que había transferido el dinero por las flores esa mañana. «¿En serio?», dijo Carlos, frunciendo el ceño mientras doblaba una servilleta. «No tenías que hacer eso, yo lo cubría todo». «Quería ayudar», respondió ella, encogiéndose de hombros. «No es gran cosa, solo 500 pesos». Él se detuvo, mirándola con una expresión que Ana no reconoció del todo. El viento nocturno agitaba las hojas de los árboles, y el eco distante de la ciudad parecía amplificar el silencio entre ellos. «Ana, no me malinterpretes», empezó, bajando la voz. «Pero, ¿por qué siempre sientes la necesidad de pagar algo? Desde que nos conocimos, insistes en dividir cuentas, en contribuir. Ahora que estamos casados,
¿No puedes dejar que yo me encargue? Suenas, no sé, como si fueras aprovechada o algo. Las palabras colgaron en el aire como una bofetada. Ana sintió un nudo en la garganta, el calor subiendo a sus mejillas. ¿Aprovechada? Ella, que había pagado su carrera con becas y trabajos nocturnos, que ahorraba cada peso para no depender de nadie. El jardín, antes festivo, ahora se sentía opresivo, con las luces de las guirnaldas parpadeando como testigos mudos. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz temblando ligeramente, aunque se esforzó por mantener la calma. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello. Solo digo que, en una relación como la nuestra, yo soy el que puede proveer. Tú trabajas tanto, pero no necesitas demostrar nada. Relájate, esposa. Deja que te cuide. Ana se mordió el labio, el dolor punzando en su pecho. En lugar de discutir, forzó una sonrisa. Está bien, dijo finalmente recogiendo su bolso. Hablemos de esto mañana. Estoy cansada. Regresaron a casa en silencio, el taxi serpenteando por las avenidas iluminadas de Insurgentes. El departamento de Carlos, un loft moderno en Polanco con vistas al skyline, era un mundo aparte del suyo. Ana se quitó los zapatos en la entrada, sintiendo el peso de la noche. Se metió en la cama mientras él se duchaba, y cuando apagaron la luz, fingió dormir. Pero su mente bullía. ¿Aprovechada? Esa palabra la hería como una espina, recordándole todas las veces que había luchado por su autonomía. Mañana, pensó, las cosas cambiarían. Si él quería pagar todo, que lo hiciera. Ella vería hasta dónde llegaba esa generosidad. A la mañana siguiente, el sol entraba por las persianas, tiñendo la habitación de dorado. Carlos se despertó primero, preparando café en la cocina abierta. Ana se levantó, vestida con jeans y una blusa sencilla, y se sentó a la barra de granito. «Buenos días», dijo él sirviéndole una taza humeante. «¿Dormiste bien?» «Bien», mintió ella, removiendo el azúcar. «Escucha, sobre lo de anoche. Tienes razón. De ahora en adelante tú pagas todo. Yo me encargo de otras cosas». Carlos rió, pensando que era una broma. «¿En serio? Suena perfecto. Así no te estresas con el dinero». Ana sonrió, pero en sus ojos había un brillo de determinación. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez desde la boda, sintió que recuperaba el control. La ciudad despertaba afuera, con su promesa de desafíos y revelaciones, y Ana estaba lista para enfrentarlos, paso a paso. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo acelerado, como el tráfico interminable de la avenida Reforma en hora pico. El loft en Polanco se convirtió en el epicentro de su nueva vida compartida, con sus paredes de vidrio que capturaban el atardecer rosado sobre el bosque de Chapultepec. Ana se adaptó rápido a la rutina. Por las mañanas, mientras Carlos se preparaba para su oficina en una constructora de la colonia Juárez, ella revisaba correos en su laptop, sentada en el sofá de cuero blanco que él había elegido. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con el calor pegajoso que se colaba desde la calle, donde los vendedores de elotes gritaban sus ofertas. Al principio, todo parecía fluir con una facilidad ilusoria. Carlos, entusiasmado con su rol de proveedor, insistía en cubrir cada detalle. «Hoy invito yo», decía con una sonrisa confiada al sugerir brunch en un café de Mazarik, donde los lates costaban lo que Ana ganaba en un día de freelance. Ella aceptaba, pero internamente sentía un cosquilleo de incomodidad, como si estuviera caminando sobre una grieta que se ensanchaba. No pagaba el supermercado en el Chedraui de Perisur, ni el gimnasio al que él la inscribió en Santa Fe. «Relájate, mi amor», le repetía Carlos, besándola en la mejilla antes de salir, su maletín de cuero en mano. Ana asentía, pero en su mente, esa palabra, aprovechada, resonaba como un eco persistente, impulsándola a observar, a esperar. Una tarde lluviosa, con el cielo de la ciudad descargando un aguacero que convertía las aceras en ríos improvisados, Ana decidió probar los límites. Estaba en el balcón, viendo cómo los taxis salpicaban agua al pasar por debajo, cuando su teléfono vibró.
Era un mensaje de su amiga Laura de la universidad. «Cena esta noche, mi triad, en el mercado de Coyoacán». Ana dudó, mordiéndose el labio. Si salía sola, ¿tendría que pedirle dinero a Carlos para el taxi? No, pensó, recordando su promesa interna. Le respondió que sí, y cuando él llegó a casa empapado, con el cabello revuelto y una camisa pegada al cuerpo, ella lo mencionó casualmente mientras preparaba té en la cocina minimalista. «Voy a cenar con Laura», dijo, removiendo la bolsita de manzanilla. «¿Me das algo para el Uber?» Carlos se quitó la chaqueta, colgándola en el perchero de acero inoxidable. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más, quizás irritación contenida. El aroma a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el vapor del té. «¿Otra vez saliendo?», preguntó, sacando su billetera del bolsillo trasero. «Pensé que pasaríamos la noche juntos. Mira, toma 500, pero no gastes de más, ¿eh?» Ana tomó los billetes, sintiendo el papel crujiente en sus dedos como un recordatorio tangible de su decisión. No discutió. En cambio, sonrió y lo besó en los labios, notando cómo él se relajaba al instante. «Gracias, amor», murmuró ella, y se fue, el corazón latiéndole con una adrenalina que no esperaba. En el mercado, bajo las luces tenues de los puestos de artesanías, Laura la abrazó con fuerza. Era una contadora de 33 con el cabello corto teñido de rojo y una risa contagiosa que siempre aliviaba las tensiones de Ana. «¿Cómo va el matrimonio?», preguntó Laura mientras compartían tacos de suadero en una fonda abarrotada, el humo de la plancha elevándose en espirales. Ana sorbió su michelada, el limón picante en la lengua. El ruido de la lluvia repiqueteando en el techo de lámina creaba un velo íntimo alrededor de ellas. «Bien, supongo», respondió, pero su voz se quebró un poco. «Carlos es generoso, paga todo. Yo solo existo». Laura arqueó una ceja, limpiándose la salsa con una servilleta. «¿Y eso no te molesta? Tú que siempre has sido la independiente. Recuerda cuando pagábamos la renta a medias en la casa de Narvarte y tú cubrías las emergencias». Ana miró su plato, el vapor ascendiendo como sus emociones contenidas. La palabra aprovechada quemaba en su memoria, pero hablarlo en voz alta lo hacía real, vulnerable. «Él me lo dijo la noche de la boda», confesó finalmente bajando la voz para que no la oyera la mesa vecina. «Que parezco aprovechada por querer contribuir, así que dejé de hacerlo, a ver qué pasa». Laura negó con la cabeza, su expresión una mezcla de empatía y preocupación. La lluvia arreció afuera y un trueno retumbó a lo lejos, como un presagio. «Ana, eso no es sano. El matrimonio es equipo, no caridad. Si no hablas esto va a explotar. Ven, te llevo a casa en mi coche. No uses ese dinero que te dio como si fuera un trofeo». De regreso, el windshield wipers del auto de Laura barrían el agua con un ritmo hipnótico. Ana se sentía expuesta, como si la tormenta lavara las capas de su fachada. Al llegar al loft, Carlos la esperaba en el sofá, viendo un partido de fútbol en la pantalla plana gigante. El volumen estaba bajo y el aroma a pozole que había calentado flotaba en el aire. «¿Cómo estuvo?», preguntó sin apartar la vista del televisor. «Bien», dijo ella quitándose los zapatos mojados. «Laura me contó de su nuevo trabajo. Es estresante, pero le pagan bien». Carlos apagó el TV y se acercó, rodeándola con los brazos. Su abrazo era cálido, pero Ana sintió una distancia invisible. «Me alegra que salgas», murmuró él contra su cabello. «Pero no me gusta que dependas de tus amigas para todo. Yo estoy aquí para eso». Esas palabras, dichas con ternura, la golpearon como una ola fría. «¿Dependes? ¿De él o de nadie?». Esa noche, acostada en la cama king size con sábanas de hilo egipcio, Ana no pudo dormir. El skyline parpadeaba a través de las cortinas, un recordatorio de la brecha entre sus mundos. Al día siguiente, un viernes soleado con el calor subiendo como un horno, decidió avanzar en su propio terreno. Llamó a un cliente freelance para un proyecto de diseño de logos, trabajando desde la mesa de comedor mientras Carlos estaba en una junta.
Ganó 2,000 pesos por adelantado, transferidos a su cuenta personal. No se lo dijo. En cambio, usó parte para comprar un ramo de girasoles en el tianguis de la esquina, colocándolos en un jarrón como un gesto sutil de independencia. Pero la grieta se ensanchó esa misma semana. Durante una cena familiar en la casa de los padres de Carlos, en Las Lomas, con el jardín iluminado por faroles y el olor a barbacoa de res flotando, su suegra comentó inocentemente sobre las finanzas. «Carlos dice que tú no trabajas tanto ahora», dijo la mujer sirviendo ensalada de nopal. «Qué suerte, hija. Deja que él lleve el peso». Ana forzó una risa, el tenedor temblando en su mano. Carlos, a su lado, asintió con orgullo, pero ella sintió el nudo en el estómago apretarse. La noche terminó con un beso de buenas noches forzado, y en el camino de vuelta, el silencio en el auto era ensordecedor, roto solo por las luces de los semáforos en eje central. De vuelta en el loft, Ana se miró en el espejo del baño, sus ojos enrojecidos por el cansancio emocional. No era solo dinero, era respeto, igualdad. Si Carlos quería pagar todo, que lo hiciera, pero ella no se quedaría de brazos cruzados. Mañana, pensó, buscaría un espacio propio para trabajar, quizás un coworking en la Roma. La ciudad, con su pulso incesante, le recordaba que las batallas se ganan un paso a la vez, y Ana estaba dispuesta a dar el siguiente. El sol del mediodía se filtraba a través de las copas de los ahuehuetes en el Parque México, donde el aire estaba cargado del aroma a tierra húmeda y churros fritos de un carrito cercano. Ana caminaba con paso firme por la acera empedrada de la colonia Roma, su mochila al hombro repleta de su laptop y un termo de café negro. Hacía una semana que había tomado la decisión, y esa mañana, después de un desayuno silencioso con Carlos, él revisando correos en su teléfono, ella fingiendo interés en el periódico, había salido sin mencionar su destino. El coworking que encontró en línea se llamaba Espacio Creativo, un edificio modernizado en la calle Álvaro Obregón, con fachadas de colores pastel y bicicletas encadenadas a la entrada. Pagó el día con los pesos que había ganado del proyecto freelance, sintiendo un alivio punzante al insertar la tarjeta en su propia cuenta. Dentro, el lugar bullía de actividad. Mesas compartidas llenas de jóvenes con auriculares, el zumbido de impresoras y el olor a café recién molido. Ana se instaló en una esquina junto a una ventana que daba a la calle, donde los transeúntes esquivaban charcos de la lluvia nocturna anterior. Abrió su portafolio digital y se sumergió en un nuevo encargo: rediseñar la identidad visual para una taquería en la Narvarte. Las horas volaron. Por primera vez en semanas, sintió el flujo de la creación, sus dedos danzando sobre el teclado mientras el sol se desplazaba, tiñendo la habitación de tonos anaranjados. No era solo trabajo, era un refugio, un recordatorio de quién era antes de esa palabra que aún le dolía: aprovechada. Al atardecer, cuando el tráfico en Insurgentes empezaba a congestionarse con el regreso de oficinas, Ana guardó sus cosas y salió. El cielo se había nublado, prometiendo otra tormenta, y el viento fresco le revolvió el cabello. En lugar de volver directo al loft, decidió pasar por la casa de su madre en Ecatepec. Tomó el metro en la estación Chapultepec, el vagón abarrotado de oficinistas cansados y estudiantes con mochilas pesadas. El traqueteo de los rieles la mecía, y por un momento cerró los ojos, dejando que el ruido de la ciudad la envolviera como un abrazo familiar. Su madre, Rosa, la recibió en la puerta de la casita de bloques con un delantal manchado de masa y una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado por los años. A sus 58, aún cosía en una máquina Singer en la sala, rodeada de telas coloridas y fotos de familia enmarcadas. «Mija, qué sorpresa», exclamó abrazándola con fuerza, el aroma a tortillas calientes envolviéndolas. Se sentaron en la cocina diminuta, con una mesa de formica rayada y sillas que crujían bajo su peso. Rosa sirvió atole de chocolate en tazas desportilladas, y Ana, con la voz temblorosa, le contó todo: la boda, las palabras de Carlos, su decisión de dejar que él pagara. Rosa escuchó en silencio, removiendo su atole con una cuchara de madera, sus ojos cafés,
tan parecidos a los de Ana, llenos de una tristeza contenida. Afuera, los niños jugaban en la calle empedrada, sus risas cortando el atardecer, mientras un perro ladraba a lo lejos. «¡Ay, mija!», dijo finalmente, tomando la mano de Ana sobre la mesa. «El dinero no es lo que une a una pareja, pero el orgullo sí puede romperla. Tu papá y yo siempre dividimos lo que podíamos, aunque él ganara más en la fábrica. Si Carlos te ve como una carga, no es amor lo que ofrece, es control. Tú eres fuerte, como yo te enseñé. No dejes que te apague». Ana sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero las contuvo asintiendo. La conversación se extendió hasta que la noche cayó, con las luces de los postes parpadeando en la colonia. Rosa le dio un abrazo final y un paquete de tamales para llevar. «Vuelve pronto y tráelo si quieres que hablemos», murmuró. En el metro de regreso, con el paquete en el regazo, Ana sintió una calidez renovada, como si las palabras de su madre fueran un bálsamo para la grieta en su corazón. Llegó al loft pasadas las 9, el skyline de Polanco brillando como un mar de luces. Carlos estaba en la cocina, calentando sobras de sushi que había comprado en un delivery de Masaryk. Su camisa desabotonada revelaba el cansancio de un día largo en la constructora y el aroma a soya y arroz flotaba en el aire. La miró con sorpresa al verla entrar, su expresión pasando de alivio a curiosidad. «¿Dónde estabas?», preguntó dejando el plato en la isla de granito. «Llamé 2 veces, pero no contestaste. Pensé que estabas con Laura otra vez». Ana colgó su mochila y puso los tamales en la nevera, eligiendo sus palabras con cuidado. El viento nocturno aullaba contra las ventanas, un eco de la tormenta que se avecinaba. «Fui a ver a mi mamá», respondió quitándose la chaqueta. «Quería contarle de nosotros. Hablamos mucho». Carlos frunció el ceño, sirviéndole un vaso de agua del dispensador. Se acercó, pero ella notó la tensión en sus hombros, como si el aire entre ellos se hubiera espesado. «¿De nosotros? ¿Por qué?», insistió, su voz con un filo que no había oído antes. «Si todo va bien, ¿para qué remover cosas? Mira, hoy tuve un día infernal en la obra de Santa Fe. El contratista me sacó canas verdes. Solo quería relajarme contigo». Ana se sentó en el taburete, sintiendo el peso de la conversación inminente. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac insistente, y afuera, las primeras gotas de lluvia salpicaban el vidrio. «Carlos, esto no va bien», dijo finalmente, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Tú pagas todo como querías, pero yo me siento invisible. No soy una muñeca que mantener. Trabajé hoy, gané dinero propio. Fui a un coworking en la Roma. Necesito eso, necesito ser yo». Él se pasó una mano por la cara, el agua goteando de sus dedos al fregadero. La lluvia arreció, un tamborileo furioso que amplificaba el silencio. «¿Inglés? No, espera», se corrigió riendo sin humor. «¿Coworking? ¿Para qué, si yo cubro todo? Suenas como si no confiaras en mí». «Es por lo que dije en la boda. Pensé que lo habías superado». Ana negó con la cabeza, el dolor subiendo como una marea. Recordó las palabras de su madre, el apoyo inquebrantable que siempre había tenido de su familia humilde. «No lo he superado porque me heriste. Aprovechada no es un cumplido. Si quieres proveer, hazlo, pero respeta que yo también contribuyo. Mañana alquilaré un escritorio fijo allí. Es mi decisión». Carlos se acercó intentando tomarle la mano, pero ella se apartó ligeramente. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora brillaban con frustración. «Ana, por favor, no compliques las cosas. Somos un equipo, pero yo soy el que trae el pan. Si insistes en esto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Vas a seguir saliendo sola, ignorándome?» La discusión se extendió en voz baja, las palabras chocando como la lluvia contra las ventanas. Ana no cedió. En cambio, sintió una claridad emergente, como si la tormenta lavara las dudas. Se fueron a la cama con un beso tenso en la mejilla, el espacio entre ellos más ancho que nunca. Mientras Carlos roncaba suavemente, Ana miró el techo planeando su próximo paso. La ciudad dormía bajo la lluvia, pero ella estaba despierta, lista para reclamar su lugar, con el apoyo de quienes realmente la veían.
Mañana, el coworking sería su nuevo comienzo, y quizás, solo quizás, eso obligaría a Carlos a mirarla de verdad. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de Polanco relucientes, como si la ciudad hubiera sido lavada de sus impurezas. Ana se despertó temprano, con el sol filtrándose a través de las cortinas semitransparentes del loft, proyectando rayas doradas sobre la cama deshecha. Carlos aún dormía a su lado, su respiración profunda y rítmica, pero ella no sintió el calor habitual de su cercanía. En cambio, se levantó en silencio, se puso un suéter ligero sobre su pijama y se dirigió a la cocina. El aroma del café que preparó, negro y fuerte, como el que tomaba en Ecatepec, llenó el espacio, un ritual que la anclaba a su esencia. Mientras removía la taza, miró por la ventana hacia el skyline, los edificios altos de oficinas en Reforma, ya bullendo con el ajetreo matutino, y más allá, el verde difuso del bosque de Chapultepec. Su mente repasaba la discusión de la víspera, las palabras de Carlos resonando como un eco. ¿Vas a seguir saliendo sola e ignorándome? No era ignorancia, pensó, era supervivencia. Sacó su teléfono y confirmó la reserva en el coworking. Un escritorio fijo por 3 meses, 1,500 pesos al mes, pagados con sus ahorros freelance. Era un paso pequeño, pero en ese momento se sentía como un salto al vacío. Carlos se levantó media hora después, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados por la luz. Se acercó por detrás, intentando rodearla con los brazos, pero Ana se movió sutilmente hacia la encimera, sirviéndole café sin mirarlo directamente. El vapor ascendía entre ellos, un velo invisible de tensión. «Buenos días», murmuró él tomando la taza. «¿Dormiste bien después de...?» «¿Todo?» «Suficiente», respondió ella, su voz neutra, mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan. «Voy a salir temprano. Tengo que arreglar lo del coworking». Él se sentó en el taburete, frunciendo el ceño. El tráfico lejano de Periférico empezaba a filtrarse por las ventanas, un rugido constante que subrayaba el silencio incómodo. «¿En serio vas a hacer eso?», preguntó sorbiendo el café con una mueca. «Ana, piénsalo. Es dinero que podríamos usar en otra cosa, como un viaje a la playa o en el departamento. ¿Para qué complicarte la vida con un escritorio en la Roma cuando puedes trabajar aquí?» Ella se giró, apoyando las manos en la isla de granito fría. Sus ojos cafés se clavaron en los de él, reflejando una determinación que había crecido en las sombras de las últimas semanas. «No es complicación, Carlos. Es necesidad. Si tú quieres pagar todo, hazlo, pero no me pidas que renuncie a mí. Anoche lo dijiste. Somos un equipo. Pues este es mi aporte al equipo». Él suspiró, pasándose una mano por la cara, el cansancio de la constructora aún visible en las ojeras. Afuera, un vendedor de periódicos gritaba las noticias del día, su voz amplificada por el aire matutino fresco. «Está bien, P», concedió finalmente con un tono resignado. «Pero no me ignores. Llámame cuando llegues, ¿sí? Te amo, Ana. Solo quiero lo mejor para nosotros». Ella asintió, pero no respondió al «te amo». Tomó su mochila y salió, el ascensor descendiendo con un zumbido suave hasta el lobby de mármol pulido. En la calle, el sol calentaba el pavimento y el aroma a pan recién horneado de una panadería cercana la tentó por un momento. Pidió un concha para el camino, pagando con un billete arrugado de su bolsillo, y caminó hacia la estación del Metrobús en Reforma. El vehículo llegó abarrotado, con oficinistas aferrados a sus maletines y madres con niños de la mano. Ana se colgó de una barra, sintiendo el balanceo del bus como un pulso sincronizado con su corazón. El coworking, en Álvaro Obregón, era un oasis de creatividad en medio del caos urbano. Al entrar, el recepcionista, un chico de 20 y tantos con tatuajes en los brazos y una sonrisa amigable, le entregó la llave de su escritorio. «Bienvenida, Ana. Si necesitas algo, avísame», dijo, con el acento chilango que tanto la reconfortaba. Se instaló junto a la ventana, rodeada de murales coloridos inspirados en el arte callejero de la ciudad. Abrió su laptop y se conectó a un proyecto nuevo, un sitio web
para una librería independiente en Coyoacán. Las horas se deslizaron como el tráfico en Insurgentes al mediodía. Diseñó, ajustó colores, iteró ideas, y por primera vez en meses, sintió el orgullo de la autosuficiencia burbujeando en su pecho. A la hora del almuerzo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Hey, ¿cómo va el día de independencia? ¿Quieres tacos después?» Ana sonrió, respondiendo que sí. Se unieron en un puesto callejero cerca del Parque México, bajo la sombra de un sauce llorón, donde el humo de la carne asada se mezclaba con el olor a jazmines de un jardín vecino. Laura, con su cabello rojo flameante y una bolsa de trabajo al hombro, la abrazó con efusividad. «¿Te ves?» «Renovada», dijo, mientras masticaba un taco de pastor, la salsa verde goteando en su plato de cartón. «Cuéntame todo. ¿Carlos se calmó?» Ana negó con la cabeza, limpiándose la boca con una servilleta. El sol de la tarde calentaba su piel, y un grupo de runners pasaba jadeando por la avenida. «Sigue insistiendo en que no necesito esto. Pero no voy a ceder. Mi mamá me dijo que el orgullo rompe, pero el mío me está salvando. Gané un cliente hoy. 2,000 pesos más en mi cuenta». Laura levantó su vaso de horchata en un brindis improvisado. «Por las mujeres que pagan sus propios tacos», exclamó, riendo. La conversación fluyó aliviando el peso en el corazón de Ana, recordándole que no estaba sola. El apoyo de su amiga era como el bullicio de la ciudad, constante, vital. De regreso al loft esa tarde, el cielo se había teñido de naranjas y púrpuras, el atardecer de México City pintando los edificios con un resplandor cálido. Carlos llegó poco después, con una bolsa de groserías del Chedraui y una expresión cautelosa. Prepararon cena juntos, guisado de pollo con arroz, un plato simple que Ana había aprendido de su madre, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas. Sentados a la mesa de vidrio, con las luces de la ciudad parpadeando afuera, él rompió el hielo. «Llamé a mis papás hoy», confesó pinchando un trozo de carne. «Les conté un poco. Mi mamá dijo que quizás fui injusto contigo desde el principio, que en su tiempo las mujeres como tú eran raras, independientes. Me hizo pensar». Ana lo miró, sorprendida. El vapor del plato ascendía, empañando sus gafas por un segundo. «¿Y qué piensas tú?», preguntó su voz suave pero firme. Él dejó el tenedor, extendiendo la mano sobre la mesa. Esta vez, ella no se apartó. «Que fui un idiota», admitió, sus ojos marrones llenos de vulnerabilidad. «Aprovechada fue lo peor que pude decir. Creía que proveer era amor, pero es control si no hay igualdad. Quiero que trabajes, que pagues lo que quieras. Somos equipo, como dijiste. ¿Podemos intentarlo de nuevo?» Las lágrimas que Ana había contenido tanto tiempo, finalmente rodaron por sus mejillas, saladas y liberadoras. Tomó su mano, sintiendo el calor genuino por primera vez en semanas. Afuera, la noche caía sobre Polanco, con sus luces eternas y su promesa de segundas oportunidades. No fue un final de cuento. Fue real, con obstáculos por delante, discusiones sobre presupuestos, ajustes en rutinas, pero con el apoyo de su familia, amigas y ahora, un Carlos dispuesto a cambiar, Ana sintió el crecimiento en su interior, como una semilla rompiendo la tierra. Días después el loft se llenó de un nuevo equilibrio. Ella trabajando en su escritorio temporal en casa algunos días, él trayendo flores no como gesto de proveedor, sino de compañero. La ciudad con su caos armónico seguía latiendo alrededor, pero Ana caminaba con la cabeza alta, sabiendo que había reclamado su voz. El matrimonio no era perfecto, pero era suyo, forjado en lecciones duras y amores verdaderos, y en las noches, cuando el skyline brillaba, se acurrucaban juntos, planeando un futuro donde ambos pagaran el camino.